La religión es un conjunto de sistemas culturales de creencias y visiones del mundo que relaciona a la humanidad a la espiritualidad y a veces a los valores morales. Sin duda que una de las bases de la religión es la Biblia. Esta es un conjunto de escritos que contienen las ideas o conocimientos relativos a una materia y es considerado tratado indiscutible por sus seguidores. La Biblia fue escrita por 40 personas, las cuales fueron escogidas y preparadas por Dios en diferentes épocas y lugares. Sus autores fueron reyes, príncipes, poetas, profetas, pastores, sacerdotes, doctores y otros simplemente fueron pescadores. Fue completada en un periodo aproximadamente de 1600 años y escrita en 3 idiomas diferentes. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que hay reciente evidencia de que hay más escritos que no están incluidos en la Biblia como la conocemos, con el mismo tiempo de vida de muchos de los que sí están incluidos y algunos hasta con más tiempo? Si deseas saber más al respecto, ponte cómodo mientras te explico qué ocurre con la Biblia y todo este revuelo que puede cambiar nuestra perspectiva de cómo vemos la religión y el libro más cuidado en la historia. Si aún no estás suscrito al canal, te invito a hacerlo, solo dale clic al botón rojo. Recuerda también activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas nuevos videos. Bienvenido, esto es Espacio Mosque. Ahora sí, continuemos. En la tradición judía y también en la cristiana, los textos de los 5 libros del Génesis, el Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, en los cuales se describe la creación del mundo y la historia del pueblo judío hasta su llegada a la Tierra Santa, tienen un único autor, que es Moisés, el patriarca que lideró a los judíos durante su huida de Egipto y a quien, según se relata en el libro del Éxodo, Dios, Yahvé, dictó la Torá cuando se encontraba en la cumbre del monte Sinaí. Sin embargo, ya desde los primeros siglos de la era cristiana, hubo quien expresó serias dudas acerca de que Moisés realmente hubiese escrito esos 5 primeros libros de la Biblia. Algunos pasajes de la Torá parecen contradecirlo, como el capítulo del Deuteronomio en el que Moisés relataría su propia muerte, y allí murió Moisés, siervo de Yahvé en la tierra de Moab, tal como había dispuesto Yahvé. También resultaría extraño que Moisés se alabara a sí mismo, tal como se lee en el libro de Números. Y ese hombre, Moisés, era un hombre muy humilde, más que cualquier hombre que hubiera sobre la faz de la tierra. El análisis del texto bíblico en su original hebreo muestra estilos, expresiones y estadios de evolución de la lengua muy diferentes. Esto resulta evidente sobre todo en ciertos pasajes de tono poético, escritos en una lengua hebrea muy arcaica. Es como si nos encontráramos un texto en el que algunas partes tienen un estilo similar al del Cantar de Mio Cid, otras al del Quijote y otras estarían escritas en la lengua actual. La redacción más antigua de la Torá corresponde a una serie de secciones que presentan ciertos rasgos comunes. El más visible es que Dios es denominado Yahvé, un término que en un momento posterior de la religión israelita quedaría prohibido pronunciar, como se establece en el Éxodo: no proferirás en vano el nombre de Yahvé, tu Dios. Además, las escenas relatadas como la destrucción de Sodoma y Gomorra o las historias de Abraham y su sobrino Lot se sitúan en torno a Jerusalén y los montes de Judea, y los protagonistas son los patriarcas de las tribus de Israel que se asentaron en esos lugares: Rubén, Simeón, Levi y Judá. Todo esto ha hecho pensar que el autor de estas secciones, denominado Yahvista por el nombre que da a Dios, fue alguien relacionado con el templo de Yahvé en Jerusalén en el tiempo en que esta ciudad fue capital del reino de Judá, que desde el año 930 a.C. se había separado del otro reino judío, Israel, situado al norte. Otras secciones del Pentateuco se distinguen porque en ella Dios es denominado Elohim en lugar de Yahvé, por lo que su autor se ha denominado Eloísta. Además, mientras que el autor anterior situaba la revelación de Dios a Moisés en el monte Sinaí, este lo denominaba Horeb, lo que apunta a que existían 2 tradiciones diferentes sobre el lugar en el que se dio tal revelación. Los sucesos narrados por este segundo autor se localizan en el espacio geográfico del reino de Israel al norte del de Judá, que mantuvo su independencia hasta su conquista por los asirios en el año 722 a.C. Los protagonistas del relato son los patriarcas de las tribus que ocuparon históricamente este territorio, como la de Benjamín. De este modo, entre los siglos 10 y 8 a.C., cada uno de los 2 reinos, el de Judá y el de Israel, tuvo su propia colección de narraciones sobre los orígenes del mundo y de su pueblo. Idénticos en lo fundamental, los 2 relatos se distinguían por ciertos rasgos lingüísticos y por el marco geográfico y el protagonismo de ciertas tribus.
Ya por aquí vamos encontrando una que otra incongruencia en lo que se plantea en la Biblia. Sin embargo, nada grave hasta el momento. La explicación más razonable a esto es que se trataba de escritos en lugares diferentes por personas diferentes que se unieron, pero toda la estructura de la Biblia se tambalea cuando comienzan a aparecer libros escritos que no fueron incluidos en la Biblia. La historia del cristianismo y el relato bíblico ha sido motivo de discusión durante cientos de años. La Iglesia defiende la actual Biblia como el libro esencial del catolicismo, pero existen otros documentos como el famoso Evangelio de Judas que contradice esta versión oficial de los hechos y pone en el punto de mira la veracidad histórica de lo relatado y confirmado. Pablo de Tarso no perteneció al círculo inicial de los 12 apóstoles de Jesús de Nazaret, pero sus escritos constituyen la base de la mayor parte de la fe cristiana. Para él, lo verdaderamente importante en la vida de Jesús fue su muerte y resurrección. Sin embargo, algunos seguidores de Pablo, como los evangelistas Mateo, Marcos, Lucas y Juan, le enmendaron la plana, consideraban que la vida de Cristo también tenía importancia y por ello compusieron sus evangelios. Pero con el paso del tiempo, estas vidas de Jesús se quedaron muy cortas en detalles para los lectores ávidos de saber más sobre el Mesías, lo que generó el nacimiento de los evangelios apócrifos o extracanónicos, que son los escritos surgidos en los primeros siglos del cristianismo en torno a la figura de Jesús de Nazaret, que no fueron incluidos ni aceptados en el canon de la Biblia israelita, así como tampoco de ninguna de las versiones de la Biblia. Los autores de los evangelios apócrifos intentaron llenar con sus historias los huecos que dejaban los 4 evangelios aceptados por la Iglesia. Por ello, abundan en datos sobre la vida oculta de Jesús y transmiten detalles de sucesos recogidos por los evangelistas. Por ejemplo, en los apócrifos, donde se dice que los magos de Oriente eran reyes y se llamaban Melchor, Gaspar y Baltasar. Pero estos apócrifos no solo aclaran, hay otros que contradicen la estructura bien cuidada y elaborada de la Biblia, de la que se ha encargado de mantener y pulir el Vaticano, quienes se han llenado de críticas infinitas y de la acusación de manipular los escritos de la Biblia a su antojo. Uno de estos que contradicen la Biblia sin duda alguna es el caso del Evangelio de Bernabé, quien escribió que Jesús nunca fue capturado en el huerto de los olivos. Este fue arrebatado al tercer cielo porque no morirá hasta el fin del mundo y se crucificó a Judas en su lugar. Dios permitió que el discípulo traidor pareciese a los judíos hasta tal punto semejante en su rostro a Jesús que lo tomasen por él y que, como a tal, lo entregaran a Pilatos. Este evangelio nunca fue incluido en la Biblia, ya que contradecía la base de la religión, donde asegura que se le debe el respeto y el infinito agradecimiento a Cristo por haberse sacrificado por nosotros, aun siendo los causantes de su muerte, haciéndole quedar como un ser justo y misericordioso por encima de cualquier otra cosa. Y así como este evangelio, muchos más que tienen el tiempo ideal para coincidir con los escritos incluidos en la Biblia, pero que no convienen en la historia como quiere que sea contada por aquellos que manejan la religión desde hace mucho tiempo. O que simplemente no tienen la veracidad suficiente para ser incluidos, pero esto por ahora seguirá siendo un misterio. Gracias por vernos. Si te gustó el video, no dudes en dejarnos tu like y suscribirte si aún no lo has hecho. Solo cliquea el botón de suscripción y recuerda activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos videos. ¡Hasta la próxima!